capítulo 3, versículos 12 al 19. Hebreos 3, del 12 al 19. Bueno, si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo para adaptarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el final nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y entrar a causa de la incredulidad? Muy bien, hermanos, así de pie recibamos al hermano Juan Manuel, que nos trae el mensaje de esta noche. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener una oración, una palabra de oración antes de tomar asiento, ¿sí? Gracias te damos, Señor, porque en esta tarde nos permites estar en tu casa. Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está entre nosotros. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos permita, Señor, aplicarla a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, recibiendo el alimento espiritual, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos, y en esta tarde, así como lo ven en sus programas que fueron repartidos ya desde la mañana, estoy intitulando a esta pequeña meditación La incredulidad del creyente. Y pues quiero decirles que suena algo un poquito ilógico, ¿verdad? Algo como muy contrario, porque uno de los nombres con el que nos denominamos como cristianos es ese. Decimos que somos los creyentes, ¿verdad? Que somos los creyentes, pero ¿alguna vez has llegado a pensar que como creyentes podemos llegar a ser incrédulos? ¿Sabías que fue la incredulidad lo que hizo que toda una generación que salió de Egipto no entrara a la tierra prometida? La incredulidad, hermanos, quiero decirle en esta tarde que es lo que nos impide las bendiciones como creyentes, y por lo tanto podemos decirlo así en base a esta porción que acabamos de leer y que vamos a analizar, que es uno de los pecados que más ofenden a Dios. Y vamos a considerar este ejemplo. Allá en Lucas leemos en una de las partes de Lucas que una vez Jesús invitó a sus discípulos a pasar al otro lado del lago. Les dijo, vamos del otro lado del lago, porque había sido un día muy agotador, muy cansado, con mucho trabajo. De hecho, el ministerio de Jesús así fue. Pero entonces dice la Biblia que aquella travesía la iban a hacer de noche. Y entonces Jesús, ya cansado, agotado, se sube a la barca y se acuesta y se duerme. Se duerme, descansa un rato, pues el cuerpo se cansa. Y los discípulos pues van navegando, y entonces dice la Biblia que Jesús, mientras dormía plácidamente, se desata una tempestad tremenda, ¿verdad? Y leemos ahí algunas en el pasaje, las exclamaciones de los apóstoles cuando empieza la tempestad y ven que no pueden pues gobernar o dominar el barco.
van con Jesús y Señor, sálvanos que perecemos. Empiezan a gritar, ¿verdad? Y recordamos, apenas estábamos viendo algo de esto hace unos días, recordamos que hay un himno muy bonito, ¿verdad? Que cantamos y que está en nuestros himnarios, que se llama Maestros encrespan las aguas, ¿verdad? Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, dice el coro, ¿verdad? Pero dice al principio, maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad, ¿verdad? Los grandes abismos del cielo se cubren, ¿verdad? Entonces, da a entender que los discípulos, ahí el escritor, pero lo vemos en la Biblia también, estaban muy temerosos. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Al levantarse la tempestad, los discípulos perdieron su fe, se desesperaron y van con Jesús porque saben que Él les va a dar una solución. En la vida llegamos a ciertos momentos donde la adversidad nos invade y nos preguntamos por qué estamos así, llegando muchas veces a la conclusión de que tal parece que a Dios se le escapó nuestro asunto, aquello que nos afecta. Y es allí cuando empezamos a dudar de las promesas de Dios, de sus recursos, como los discípulos aquella noche. Cuán importante es creerle a Dios. Al principio les había dicho, pasemos al otro lado. En Marcos 4:35, si quieren ir buscando estas citas, y precisamente ahí leemos esa historia, pero en el versículo 35, Jesús está diciendo esto, ¿verdad? Pasemos, dice, aunque aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Jesús no nos dice que mientras vamos tranquilos al otro lado, no nos encontraremos con una tempestad. Pero lo que sí nos asegura es que así como ahí, Él está en nuestra barca. Él va con nosotros, hermanos. Él está ahí. Y por lo tanto, independientemente de lo que está pasando, debemos entender y saber que todo está bajo su control. Fe es tener plena y total confianza en Dios. Lo contrario a eso es precisamente lo que nos lleva el día de hoy a analizar, es la incredulidad. Y de eso vamos a tratar, hermanos, en este tema. No hay cosa más intrigante en la Biblia que ver al pueblo de Dios dejar de entrar en la tierra prometida por su incredulidad. Consideremos a la luz del presente pasaje cómo la incredulidad afecta a la vida del creyente. Y vamos a empezar analizando el versículo 12. Y aquí vamos a decir que la incredulidad del creyente se constituye en una de las advertencias más serias. En primer lugar, vemos aquí en el versículo 12 que se está hablando de una expresión un tanto, pues, también no es muy lógica, porque está mencionando hermanos con un corazón malo. ¿Se fijan ahí? Hebreos 3, versículo 12. Hermanos con un corazón malo. ¿Verdad? ¿Puede haber un creyente con un corazón malo? Parece que sí, ¿verdad? ¿No sería esto una contradicción? Si partimos del hecho que Cristo mora en el corazón a través del Espíritu Santo. Bueno, pero esto no debe sorprendernos, hermanos. Es un hecho latente, aunque parezca extraño. El contexto de donde traemos este pasaje está relacionado totalmente con Israel en el desierto. No perdamos de vista, hermanos, que Israel era y es el pueblo escogido de Dios, pero este derecho de propiedad divina no fue tomado en cuenta a la hora de rebelarse contra su Dios y pecar contra él. La pregunta de Israel era esta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto
para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Busquemos Éxodo 17:3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Le está diciendo el pueblo a Dios, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Lo está viendo en el versículo 3 del capítulo 17. Sí. Y la otra pregunta era, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nos vamos al versículo 7, al final del versículo 7. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Algunos corazones, hermanos, tienen una protesta audible contra Dios, mientras que otros la llevan en silencio. Hay una realidad que siempre nos golpea hasta entristecernos, y es que el corazón, dice Jeremías 17:9, es engañoso más que todas las cosas. Más que todo, y yo diría, más allá de las cosas, a veces más que todos los seres humanos. El corazón es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. De esto se desprende que aún en los corazones más entregados al Señor pudiera haber una tendencia hacia la maldad. Es por eso que el llamado es a guardar al corazón. También dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Además, hermanos, leemos aquí que eran hermanos con una actitud de incredulidad. Nadie más fue testigo del poder y la provisión de Dios como Israel. De hecho, eso fue lo que los escritores sagrados dijeron. Vemos el versículo 9 de este capítulo 3. Y en el versículo 9 está diciendo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, pero dice enseguida, y vieron mis obras. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 40 años. Vieron mis obras por 40 años. Tenemos una idea de las cosas que Israel vio en Egipto, antes de salir de Egipto, cuando cruzó el Mar Rojo o en el desierto. Infinidad de cosas, hermanos. Empezando quizás dentro del dolor, dentro de la esclavitud, dentro de la debilidad, dentro de todo lo que era negativo, empezando por las plagas que azotaron a Egipto y a los egipcios. Pero dice la Biblia, que el pueblo de Dios estuvo exento de todo eso. Exento. Y cuánto más la última plaga con la muerte de los primogénitos. Sabiendo y entendiendo por instrucciones de nuestro Señor que pintaran con sangre los dinteles de las puertas y que con eso iba a pasar la muerte de largo y que los primogénitos no iban a morir. Y después salen de ahí. Pero a la hora de ir saliendo, hermanos, dice la Biblia que prácticamente les pedían a los egipcios sus riquezas. Danos los oros, danos tus colguijes, danos esto. Y los egipcios les daban todo. Eso era un milagro de Dios. ¿Cómo iba a ser posible que se desprendieran de sus pertenencias? Es que Dios estaba obrando para con su pueblo. Y después salen y de repente ven que ya viene Faraón, porque ya se arrepintió de haberlos dejado ir con sus carros de pelea. Y se abre el mar, cruzan el mar se cierra, se mueren ahí todo el ejército de Faraón. Faraón regresa derrotado porque quiso pelear contra Dios. Y ya en el desierto, ¿cuántos milagros tuvieron? Simplemente, hermanos, por mencionar uno de ellos, ni su ropa ni su calzado, dice la Biblia, que se desgastó por 40 años. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos unos zapatos de esos, verdad?
que nos dure. No, las mujeres, aunque les duren 40 años, hermanos, pero tienen 40 calzados también, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra cosa. Muy bien. ¿En qué consiste en qué consiste la incredulidad del creyente? En ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado y seguir con un espíritu de queja, de murmuración, de crítica, de apatía, de falta de perdón y de todo lo que nos molesta. La incredulidad, hermanos, es alimentada por aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón y que no las traemos a la luz para que el Señor las quite de nuestra vida. ¿Sabías que Israel, cuando salió de Egipto, trajo por ahí de manera misteriosa o de manera secreta algunos ídolos escondidos? ¿Cuál es el tuyo que te lleva a ser incrédulo? Vamos a verlo de esta manera. La incredulidad es dudar de los atributos de Dios. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el de su omnisciencia, lo cual hace suponer que no hay nada que Dios no sepa. Dios lo sabe todo en su omnisciencia. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando llegamos a ciertas pruebas y no vemos la salida, nuestra conclusión es que a Dios como que se le olvidó o se le escapó de nuestro asunto de sus manos. Eso es incredulidad. La parte final de esta advertencia bíblica en el versículo 12 son hermanos que se apartan del Dios vivo. Hermanos que se apartan del Dios vivo. Esto llega a ser el resultado de un corazón malo y de incredulidad. Y esto fue lo que pasó con Israel. La actitud de su corazón y la incredulidad frente a tanta demostración del amor y de la provisión de Dios les llevó a alejarse del Dios vivo. Uno puede darse cuenta de la actitud de rebeldía y obstinación en la que cayó Israel, provocando el enfado divino. Pero diríamos y nos preguntaríamos de manera seria, no nos diferenciamos de ellos. ¿Qué nos hace apartarnos del Dios vivo? El pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, contra Dios, Él vino con la pregunta, ¿dónde estás tú? El profeta Isaías plantea que el brazo de Jehová no se ha acortado para bendecirnos, pero que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Eso lo vemos en Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice ahí de la siguiente forma, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Cuando pecamos contra Dios, la tendencia es huir de su presencia. Bien pudiéramos pensar que Él se enoja tanto que ya no quiere comunicarse con nosotros. Y por eso dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, de ir a su palabra en momentos de problema y también dejamos de ir a la iglesia. Porque los problemas y el pecado muchas veces nos apartan. Algunos inclusive se preguntan si vale la pena ser cristiano. Pero déjeme decirle esto, nada es más contradictorio que sentirse alejado de Dios estando en su misma casa. La falta de temor
nos hace alejarnos de Él. En el versículo 3, hermanos, podemos ver que la incredulidad del creyente se origina por el engaño del pecado. Y vamos a tomar como referencia el pecado ahorita para poder hablar un poquito de esto. Porque el pecado te va a llevar siempre más lejos de donde tú pensabas ir. El pecado te va a llevar siempre más lejos de donde tú pensabas ir cuando lo haces. ¿Por qué el autor de Hebreos introduce este texto en el contexto de lo que fue la rebelión de Israel? Porque dice ahí el versículo 13, por buscar otras citas, pierdo la cita, pero dice en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está hablando de Israel, está hablando de lo que pasó con Israel, pero en este versículo 13 introduce esto. ¿Por qué decimos introduce este texto? Porque Israel no midió las consecuencias de rebelarse contra Dios. Y ese, hermanos, es el trabajo del pecado. Así trabaja el pecado. El pecado, por tener esta naturaleza, no le importa la opinión, no le importa la provisión, no le importa la gracia de Dios para imponerse. Así es que el pecado nos engaña con promesas falsas de contentamiento o de resoluciones fáciles a nuestros problemas, creando un endurecimiento en el corazón y dando como resultado que quedamos sordos y ciegos al llamamiento de Dios. Tenemos que reconocer que el pecado, hermanos, no producirá nada bueno en nosotros. Al contrario, es algo que ofrece dulzura, fragancia del placer, pero al final trae dolor y ruina a la vida y al corazón. Pablo sabía del engaño del pecado y hasta dónde puede éste llevar al individuo. De allí su recomendación en Romanos 6:12. Si gustan ver ahora Romanos 6:12, y ahí Pablo está hablando directamente para que no reine en nosotros. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Israel se dio un permiso extremo, hermanos, en su queja contra Dios. El pecado les engañó, pretendiendo desafiar a Dios como hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva, porque el pecado no tiene límites una vez que lo dejamos actuar. El pecado también, hermanos, te tendrá más tiempo. Primero dijimos, te va a llevar más lejos de donde pensabas ir. Pero también te va a tener más tiempo de lo que pensaste estar. ¿A qué nos referimos? ¿Te has preguntado por qué aquella generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Bueno, si bien es cierto que en este pasaje estamos hablando de la incredulidad de Israel, la verdad es que el pecado encontró en el pueblo de Dios corazones que se endurecieron y aprovechando esa condición, les engañó con esas consecuencias finales. ¿Qué es lo que pasa con el pecado en la vida? Al principio, la persona hace sus cálculos mentales, a lo mejor probando su ofrecimiento, pretendiendo que pueda salir rápidamente de él, y pronto cae en él. Pero así el pecado le ha atrapado como a Sansón. Esto es, como esclavo de sus propias pasiones. Hay muchas cosas, hermanos, que al principio el pecado presenta como una oferta tentadora. Con todos sus atractivos, con todas sus seducciones, hasta hacer que la persona no pueda vivir si no hace lo que el pecado le ha ofrecido.
Él conoce la debilidad individual y es allí donde hace su trabajo. Te conoce a ti. Estamos hablando del pecado como algo directo, pero sabemos quién está detrás del pecado. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe tu personalidad, Él sabe tu forma de pensar. Y entonces el pecado actúa directamente ahí. Y en esa debilidad entonces, ahí hace su trabajo. El pecado o el engaño del pecado consiste en un ofrecimiento que supera cualquier otra felicidad. Sin embargo, hay que oír la voz de Dios para no caer en la dureza del corazón y en el engaño del pecado. Los versículos 7 y 8 nos los dicen así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y en tercer lugar, el pecado te costará más de lo que pensaste pagar. ¿Tú pensabas que ibas a pagar poquito? No. El pecado cuesta mucho más de lo que piensas pagar. El primer y gran costo del pecado es la pérdida de la comunión con Dios. La Biblia nos dice que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Recordamos que Dios hay luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El pecado tiene el propósito de separarnos de Dios y no podemos estar en comunión con Dios, mientras también tenemos comunión con el pecado. Sansón perdió la comunión con su Señor como resultado de su vida disoluta. Israel pretendió que rebelándose contra Dios no tendría ningún problema al final de todo, no habría ningún costo que pagar al final de todo. El pecado tiene la misión de ofender a Dios, a nuestro prójimo, pero también, hermanos, a nosotros mismos, por lo que el pecado costará más caro de lo que al principio se pensó pagar. Si midiéramos el costo que nos causará el pecado, su dominio sobre nosotros, el dolor que causa la conciencia a nuestros semejantes y además lo que pagó el Señor en nuestro lugar, nos detendríamos antes de cometerlo. Pero la promesa del versículo 14 nos debe traer a considerar lo que somos para evitar el costo que hay que pagar por el pecado. Así que para el engaño del pecado hay una gran promesa divina. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y por último, hermanos, la incredulidad del creyente lo lleva a una pérdida de las bendiciones. Pasamos a los versículos del 16 al 19. Versículo 16 lo podemos concretar en estas palabras. Los que salieron no llegaron. Todos coincidimos que la fe es uno de los temas más hablados de las Escrituras y lo que se hace y lo que se predica muchas veces más, lo que oímos más en las predicaciones, la fe. Pero la verdad es que la fe pareciera perder su valor y su eficacia en nuestro andar diario. Jesús hizo una pregunta a la que debemos ponerle extrema atención, hermanos, en esta generación en la que estamos viviendo. Esta pregunta parece que Jesús la preguntó por este siglo, para este siglo. Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Y esta pregunta de Jesús se ajusta mucho, totalmente a nuestro tiempo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Mucho antes que Jesús dijera esto, ya hubo una generación, vamos a llamarle así, ya hubo una generación de cristianos que salieron en búsqueda de la tierra prometida, pero no llegaron a causa de su sorprendente incredulidad. ¿No resulta paradójico, hermanos, que toda una generación de creyentes no lograra su más ferviente anhelo de ver y vivir en la tierra que se les había prometido? Pero no llegaron. No llegaron. La falta de fe, que es lo que en efecto es la incredulidad, es la más grande retención de las promesas divinas. Y algunos llegan a pensar que lo que pudieron atravesar en un lapso de 3, de 4, de 6 meses, medio año, duró 40 años. Es esta carencia del Espíritu la que nos hace creyentes incrédulos, quejumbrosos, desobedientes, y que siempre estamos dando vueltas en el mismo sitio como Israel, porque no le creemos al Dios vivo. Aprendamos de aquella generación incrédula. ¿Qué pasó, hermanos, en el versículo 17? Habla de algo muy especial. Habla de un Dios que se disgustó con ellos por largo tiempo. La verdad es que nadie quisiéramos ver el rostro, por ejemplo, los que trabajamos, de un jefe disgustado. Los que estamos casados, no quisiéramos ver el rostro, hermanos, de nuestra esposa disgustada. ¿Verdad? No sé las hermanas si tienen el mismo impacto, nosotros tenemos el mismo impacto para con ellas. Pero nosotros como hombres no quisiéramos ver el rostro de nuestra esposa disgustada. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con Dios? Esto como que no lo digerimos. Por lo general nos gusta pensar y ver a nuestro Dios como un Dios amoroso, un Dios que nos mima, que nos protege, nos alimenta y nos da todo lo que pedimos. Pero imaginarnos que Él se enoje, como lo hizo con Israel, es difícil pensarlo. Notemos que el autor de los Hebreos nos habla que Dios duró 40 años disgustado con esa generación. Y la razón de su enojo fue porque pecaron contra Él. ¿Cuál fue el pecado que pudo mantener a Dios disgustado? La incredulidad. La incredulidad. Dice el versículo 17, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La incredulidad. Mis hermanos, este pecado es muy grave porque no es creer en las promesas de Dios. Es no creer que Dios es poderoso para obrar aún en las cosas más mínimas, siguiendo adelante en nuestra obstinación y en nuestros propios planes. El pecado de la incredulidad es querer hacer siempre lo que a mí me parece, sin haber consultado a Dios acerca de lo que estoy haciendo. Si esto hacemos, no nos sorprendamos, hermanos, que también Dios tenga un tiempo disgustado con nosotros. Versículo 18, jurar que no entrarán en el reposo. Versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Los juramentos que nosotros como seres humanos hacemos, hermanos, son quebrantados. Son quebrantados de una u otra manera. Por nuestro carácter, por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por el momento mismo que estamos viviendo, llegamos a hacer un juramento. Pero pasa el tiempo, pasan los minutos, pasan las horas y se nos olvida o simplemente ya no lo hacemos.
hermanos. Pero hermanos, esto no sucede con Dios. Escuchar que Dios jura sobre algo es saber y entender y tener la seguridad que esa palabra es la palabra más segura que se puede tener. Si Dios está jurando sobre algo, es algo que se va a cumplir. Y por eso vemos ahí en el versículo 17, ¿verdad? Estuvo disgustado con ellos 40 años y en el 18 juró que no entrarían en su reposo. No era algo pasajero, no era algo que, no, el juramento de Dios fue ese. Dios escuchó una y otra vez las quejas de Israel, supo de los jefes de familia que llamaron al maná como un pan liviano, conoció de cerca que ellos preferían a veces la comida de Egipto, que era ofrecida a los dioses, que la que Él les dio en el desierto. Dios sabía que esa fue la generación que vio todas sus maravillas, tanto en Egipto como en el desierto. Ellos no podían negar que eran el pueblo del gran yo soy. Sin embargo, no le creyeron. Y en lugar de eso, le desobedecieron. Se rebelaron una y otra vez, provocando el amor y la paciencia de Dios. Menospreciaron sus bondades, pasaron por alto el llamado profético que se cumplió cuando salieron de aquel lugar. Hermanos, qué más bendición haber vivido el momento mismo de la liberación del cautiverio después de 400 años. ¿Cuántas generaciones hubieran querido ver ese momento de salir de Egipto y de sentirse libres para ir a la tierra que Dios le había prometido a Abraham? Después de 400 y tantos años de que el pueblo estuvo ahí. Y salir y decir, ahora sí, vamos a poseer la tierra. Así que por ese menosprecio y desobediencia a Él, Dios juró que ellos no entrarían. El último texto, versículo 19, es uno de los más tristes de la Biblia, hermanos. La incredulidad nos hace perder nuestras bendiciones. Dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Oyeron de la tierra, sabían que era una tierra prometida. Se hablaba que era una tierra que fluía leche y miel. Se hablaba que era una tierra que Dios iba a bendecir con la presencia de ellos, que ahí iban a tener todo lo que pudieran haber querido. Pero su incredulidad, dice el versículo 19, les hizo no poder entrar. En la Biblia, para terminar, tenemos un ejemplo de incredulidad en uno de los personajes, hermanos, cuyas características pudiéramos decir, pues no las tienen muchos, más bien son muy pocos. Y me estoy refiriendo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. De él se dice, vean en Lucas 1:6, ahí habla de tanto de él como de su esposa, pero ahorita nos vamos a fijar en Zacarías. Y se está diciendo en forma singular, no plural. Lucas 1:6. Se dice, escuche bien, hermanos. Era justo delante de Dios. Andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vuelvo a repetir, dice en plural, pero vamos a hablar de Zacarías ahorita ya para terminar. Era un hombre santo. Y no nada más eso, sino que ministraba delante de Dios. ¿Podría usted pensar
que este creyente con esos atributos, con esa forma de ser, con esa forma de comportarse, llegara a ser un incrédulo? Pues la Biblia dice que su esposa era estéril de muchos años. Algo así como lo que pasó con Sara y Abraham, ¿verdad? De muchos años. Y el ángel Gabriel le visita y le anuncia que iba a ser padre a su edad y que su esposa tendría un hijo. Pero Zacarías, hermanos, versículo 20, no le creyó. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. El ángel le dijo que lo que haría aquel niño, cómo se llamaría, pero Zacarías no le creyó. En consecuencia, Dios sentenció que no hablaría sino hasta que el niño naciera. Podemos pensar, hermanos, en lo que significa durar 9 meses para un papá sin poder hablar, mientras ve que su esposa en ese proceso va creciendo su vientre, va preparándose para dar a luz hasta que nace su hijo. Alguien pudiera decir, bueno, los hombres son callados, de por sí no hablan mucho. Pero quedarse callado por 9 meses, hermanos, sin poderse expresar, sin poder decir, mira qué bien, ya nuestro hijo va a nacer. Perdón. Cualquier expresión de gozo, de gusto, de compartir con la pareja. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios tomara en cuenta nuestra incredulidad? Que al revisar todo este mensaje, digamos como el padre del muchacho endemoniado, a quien Jesús pidió que creyera. Vean lo que contesta el padre Marcos 9:24. Marcos 9:24. Jesús le dice que crea que su hijo va a estar bien. Y en el versículo 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Dios nos permita, hermanos, tener esta palabra de confianza y de humildad delante de Dios. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dios les bendiga, hermanos.